Buenas, profesor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, bien. Recién nos desconectamos de la clase de anatomía, por eso van a empezar a entrar las chicas. Ah, espectacular, bueno. ¿Y qué tal después? De anatomía, perdón, de biomecánica. Ya se me cruzaron. Lindo temas, ¿eh? Así que, Lindo. bueno, ¿y qué tal andan? ¿Cómo están? Hola. Hola, profe. ¿Cómo están? Activen la cámara, así las conozco. Ah, perdón. Pensé que estaba activa. Ahí está. ¿Cómo está, profe? Bien, bien, ¿ustedes cómo están? Bien. Yo no lo conocía porque apareció sus videos en YouTube un día en vacaciones. Ajá. Así que yo ya venía escuchándolo. Bueno, perfecto, de primera. Bueno, espero que te hayan gustado. Así que, lo que pasa es que Sí, muy interesante. entonces no, por ahí no sé si está hecho, Sí. pero ojalá te haya servido. Sí, yo pensé que usted era de tercero. Y no, ese que segundo. No, seguro. La hematología. ¿Qué tal, señoras? ¿Cómo le va? Buenas noches, profesor. ¿Cómo le va? Rosaura es mi nombre. Encantado. Un gusto. Florencia, ¿cómo le va? ¿Puede activar el micrófono? Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, hay otra Florencia acá en un iPhone. Si quiere activar Sí, yo, profe, estoy volviendo del médico, por eso me conecté a la clase. Perfecto. Por eso me conecté desde el teléfono. Bien, bien, bien. Perfecto. Bueno, esta va a ser una clase más charlada entre nosotros porque de paso nos vamos a conocer. Así que el viernes pasado, por determinadas circunstancias, tenía que levantarles un video. Pero no es que soy tan bueno con el tema de tecnología. Y no pude. Realmente se me complicó. Y bueno, pero hoy ya podemos conversar más directamente. Así que por ahí es mejor también. Espero que hayan tenido un buen inicio de clases. Espero que les gusten las clases de este año. Así que tienen muy buenos profesores, muy buenos profesores, así que aprovechen, traten de absorber como esponja todo lo que puedan, ¿eh? Así que, ¿qué me cuentan de la experiencia de estos días de clase, los primeros días? ¿Les gustó? Sí, sí. Como que muy intenso. Sí, seguro. Este año es muy intenso, más que el año pasado. Sí, seguro. Bueno, pero mejor que sea así. Cuando hay mucho movimiento académico, quiere decir que se está brindando mucha información. Profe, se le corta el audio. Ajá. Medio entrecortado se le escucha. Probablemente sea la conexión a internet. Espera un poquito. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, profe. Bien, perfecto. Ya se le cortaba nomás, pero vamos a ver si sigue así es por internet. Sí, suele ser la conexión para internet. Así que, y eso que cambié, cuando se inició la pandemia,
coloqué un mejor ancho de banda, pero nuestra internet tiene problemas. Así que la red que tenemos nosotros no es de fibra óptica, sino que son cables de cobre todavía. Generalmente las empresas que dicen que dan conexión de fibra óptica, colocan la fibra óptica desde la calle hacia tu casa, nada más. Pero la red que hay en la calle sigue siendo lenta. Entonces, las velocidades no aumentan mucho. Así que, Sí. bueno, ustedes están en segundo año. Sí. ¿Qué están llevando en materia? ¿Alguna le quedó alguna colgada el año pasado? No, somos todas chicas de 10. Hay cursos así, hay cursos que se manejan muy bien. Yo he tenido también otros años cursos de chicas que tenían un nivel muy alto, muy alto. Así también eran muy exigentes en los requerimientos. Pero bueno, es un desafío para todos y lo bueno es que ustedes aprendan. Así que no se olviden de dar su presente por el chat. En el chat pongan, hola profe, soy Anto, nombre, estoy presente. Con eso yo ya sé que estuvieron en la... Ese es el sistema que vamos a utilizar de acá en adelante en todas las clases. Bueno. Igual el sistema de la facultad después detecta quiénes están, quiénes no están, pero ya es un sistema que maneja la propia facultad. Esto me sirve a mí para que yo vaya llevando control de quiénes están. Así que, mi materia, traumatología y ortopedia, ahora en lo que es el estudio de la materia, pero básicamente tienen que saber que es una materia anual, que la dividimos en dos segmentos, cortado, digamos, por las vacaciones de julio, no por las vacaciones de invierno. El primer segmento, una vez finalizado, vamos a tener un examen. Todo lo que hagan conmigo, salvo algunos trabajos que por ahí los voy a pedir, pero en general va a ser oral. A mí me gusta esa modalidad porque me parece la más adecuada para aquellas personas que van a terminar siendo profesionales. Importa mucho la forma de hablar, el léxico que utilizan, la jerarquía con la que hablan, la autoridad con la que hablan, la autoridad científica, ¿no? La seguridad con que lo hacen. Eso transmite mucho al paciente y habla muy bien de ustedes. Entonces, una de las cosas que quiero que desarrollen es la oralidad, el aprender a hablar. No sé si tienen otras materias en las que se manejan mucho con lo oral, pero conmigo va a ser casi todo oral. Hay cosas que no se pueden, voy a necesitar que hagan un trabajo integrador al final del año, pero eso tiene que ser escrito porque tiene que haber una copia en la facultad, en la universidad, así que lo van a tener que hacer escrito, pero en general todo el resto va a ser, incluyendo los exámenes. Los exámenes conmigo van a ser oral, vamos a buscar la forma de que cada uno tenga su espacio y al momento de rendir y podamos evaluarlas de manera oral. Otra de las cosas que tengo muy en cuenta es la participación. No me molesta que en medio de una charla, una exposición, me interrumpan y me pregunten algo. Así que estoy a entera disposición para quitar todas las dudas. Es el tema que estemos hablando. Así que
que traten de aprovechar y dar todo lo que puedan, porque a mí no me molesta, al contrario, ¿no? Quiero que ustedes se desenvuelvan y se expresen. Lo segundo que pido es el léxico. Vamos a aprender a hablar de una determinada manera. Una vez que aprendimos que algo se llama fractura de tibia, no me pueden venir a decir me rompí la pata. ¿Me entienden? Porque... Hablemos con propiedad. No, pero imagínense ustedes, no digo al pueblo, pero van al médico, ¿entienden? Y el médico les empieza a hablar de esa manera, ¿viste? Salimos corriendo. Sí, por ahí no, pero no es la mejor presentación. El léxico que uno utiliza, el léxico es el idioma propio de una disciplina. Entonces, como toda disciplina, la traumatología tiene su léxico propio. Las cosas se llaman de determinada manera. Me dijeron que estuvieron dando biomecánica. Bueno, Sí, hasta recién. bien, van a saber, se van a dar cuenta, no sé si ya no lo vieron, que los movimientos tienen su nombre. Abducción, aducción, rotación, flexión, extensión, tiene su nombre. Así que entonces tenemos que hablar de esa manera. Así que, bueno, si alguien quiere comentarme algo, quiero saber si trabajan ustedes, ¿todas trabajan? ¿O hay alguien que por ahí no trabaja? ¿Todas trabajan? Todos trabajamos. Bien, bien. No, yo no. Yo no. Bien. Florencia, ¿y alguna otra no trabaja? ¿Qué tal, Agostina? ¿Cómo le va? No sé si me escucho. Bueno, no, es importante para ver cómo voy a encarar algunas cosas. No tengo la posibilidad de ofrecerle trabajo, claro, ¿no? Pero, pero era por algunos temas que podíamos tocar. Vamos a empezar entonces a hablar. Yo soy el doctor Ramírez, Juan Basilio Ramírez. Tengo varias especialidades. Soy traumatólogo y ortopedista. Además de eso, soy médico legista, soy perito del Superior Tribunal de Justicia, pero me gusta un poco la docencia, así que esto es un poco algo vocacional que hago y realmente me llena de placer. Usted la atendió a mi mamá, profe, cuando mi mamá tuvo una hernia de disco. Ajá. Mi mamá tenía la fiambrería en Italia, calle 5. Ah, sí. Perfecto. Bueno, Sí, y ella le conté que usted era mi profesor y me dice, ay, decirle que le mando saludos, él me atendió a mí cuando yo tuve la hernia de disco, ¿te acordás que cuando yo empecé con todos mis problemas de la columna, Florencia, me dice, él me atendió a mí? Sí, en una época tenía un consultorio cerca de esa zona. Y después, sí, empecé a atender en sanatorios y ahora actualmente estoy en el Sanatorio Sarmiento. Pero es muy poco lo que hago ya de medicina asistencial. Más me dedico a la medicina más administrativa a través de la medicina legal. Así que entonces hago otro tipo de trabajos que ya tienen que ver con temas médicos laborales para empresas, para ART, compañías de seguros, ese tipo de trabajo. Ya es un trabajo más pasivo. Así que hace un tiempo sí era una vida de loco porque operaba en 4 sanatorios, tenía 3 consultorios, bueno, era ir de un lado para otro. Pero los años pasan y uno tiene un poquito más
de tranquilidad, así que va cambiando la actividad. Y eso es lo que hago ahora actualmente. Bueno, vamos a empezar, ¿si les parece? Sí, sí. Un segundito. Bueno, hoy vamos a hablar de temas generales de la traumatología, ortopedia y traumatología. La traumatología es la rama de la medicina que estudia todo lo que sean las lesiones del aparato locomotor. Es una especialidad médico-quirúrgica. El 80% de la traumatología, de los tratamientos traumatológicos, son quirúrgicos. El 20% es un tratamiento más conservador, más clínico. Así que, eminentemente, el traumatólogo es un cirujano. Y se lo denomina cirujano ortopedista o traumatólogo. ¿De qué se ocupa la traumatología? Tiene que ver, como ya les dije, con las lesiones traumáticas, pero no es únicamente eso, sino que abarca otro tipo de patologías, otro tipo de problemas que tienen que ver con enfermedades congénitas, enfermedades adquiridas que afectan al aparato locomotor. Especialmente aquellas patologías que precisan tratamiento con cirugía, con prótesis o con ortesis. Este es un ejemplo de un aparato ortopédico y que se suele utilizar en los casos de luxación congénita de cadera. Acá arriba tienen, por ejemplo, una prótesis que se utiliza para reemplazar una amputación de pierna en una persona que es atleta. Pero no todas las patologías óseas que tienen que ver con el aparato locomotor son tratadas por la traumatología. Hay otras ramas en la medicina que tienen que ver con este otro tipo de patologías, y como son la reumatología, por ejemplo, o la rehabilitación, que son especialidades ya médicas distintas, ocupan de otro tipo de problemas. Por ejemplo, en el caso de, supongamos, una artritis lúpica, por ejemplo, que es el lupus, cuando ataca las articulaciones, es una patología que no es tratada por el traumatólogo. Sin embargo, afecta a las articulaciones. Es tratada por otra especialidad que es la reumatología. Algunas de estas enfermedades son las luxaciones, son las fracturas, las enfermedades que trata la traumatología, como en este caso. Esto es una luxofractura. Hay una fractura de peroné, ¿sí? Hay una fractura de tibia acá. Hay una separación, o diastasis se llama, de tibia peronea distal, de la unión del peroné con la tibia, cercana al tobillo, y una luxación de las trágalas. Acá tenemos algunos otros ejemplos. Una rodilla hinchada por una lesión ligamentaria, una lesión acá del ligamento cruzado anterior. Esta es otra de las patologías
una rotura muscular, por ejemplo, una lesión del tendón de Aquiles, se cortó el tendón de Aquiles. Son algunas de las patologías que... Hay alguien que tiene abierto el micrófono y entra... Exacto. Bien. Bueno, estas son otro tipo de patologías que trata la traumatología, una escoliosis. Bueno, y la otra rama de esta especialidad es la ortopedia. La ortopedia es una especialidad médica que se centra en el diagnóstico, la corrección, la prevención y el tratamiento de pacientes con deformidades. Estamos hablando de otra cosa. Trastornos de los huesos, articulaciones, ligamentos, tendones, nervios, piel. Y estos elementos conforman el sistema musculoesquelético. Por ejemplo, estamos hablando de gente que tuvo un desarrollo deficiente, por ejemplo, en la longitud de la tibia en este caso, y por medio de estos aparatos, este es un tutor de Lizarov, se llama, podemos realizar el alargamiento de esos huesos. En otros casos queremos acortar el hueso. Hay casos en los que el hueso reacciona a los traumatismos alargándose, como es el caso, por ejemplo, de las fracturas de fémur en los chicos. Cuando son muy chiquitos, 4 o 5 años, una fractura de fémur lo que hace es estimular el crecimiento del hueso. Al estimular el crecimiento del hueso, el hueso afectado, roto, crece más que el lado normal. Entonces, cuando ese chico se cura de su fractura de fémur, queda como secuela una discrepancia en la longitud de los miembros. Hay un lado que queda más largo. Así que bueno, hay formas de disminuir ese sobrecrecimiento o cuando ya es adulto, de acortar ese hueso. Así que, bueno, de ese tipo de patologías, por ejemplo, trata la ortopedia. ¿Entienden más o menos la diferencia? Bien. La traumatología no es algo que trate de la época actual solamente. Hay antecedentes que ya existían patologías traumáticas en épocas muy tempranas del hombre, de la evolución del hombre. Hace 500.000 años, por ejemplo, en los antepasados del hombre ya se encontraban fracturas, luxaciones, reacciones degenerativas, como por ejemplo el caso de las artrosis, en los primeros homínidos, en las primeras personas. Patologías de columna, por ejemplo. Ustedes saben que la columna humana no está diseñada para caminar, para levantarse, para caminar erecto, sino que es una adaptación que después hace la evolución. Bueno, entonces la columna sufre esa falta de diseño original que tuvo y produce algunas patologías, como son, por ejemplo, algunas degeneraciones discales, algunas espondiloartrosis, artrosis de la columna. Bueno, todo este tipo de patologías ya se veían en los inicios de la raza humana. Hace unos 40.000 años, por ejemplo, comienza la aparición de lo que es el hombre de hoy, que es el Homo sapiens. Bueno, huesos que se hallaron en Cro-Magnon, en Garibaldi, también permitían observar la presencia de patologías que hoy las seguimos viendo.
¿Entienden? Así que imagínense desde hace cuánto tiempo las enfermedades óseas acompañan al hombre. Pero no todo fue evolución en el hombre. Resulta que ahora tenemos la necesidad de tomar viejas posturas con la reactivación de viejas patologías. Y vamos a ver que encontramos las oficinopatías que por sentarse mal, por ubicarse mal, traen también trastornos musculoesqueléticos. O sea, no siempre una mayor tecnología, un mayor desarrollo de la ciencia permite el avance del hombre, sino que hay ocasiones en las que se producen algunos retrocesos. Bueno, eso quiere decir esta imagen acá de las oficinopatías. Hace 10.000 años más o menos, en la era paleolítica, en la edad de piedra, el promedio de edad del ser humano era de 20 años, 20, 21 años. Y los grupos tribales que había en esa época, no habían ciudades todavía, vivían muy separados unos de otros. Y los números no eran muchos, eran de escaso volumen de integrantes. Entonces, las enfermedades infecciosas no tenían importancia. ¿Por qué? Porque las enfermedades infecciosas necesitan del contacto interhumano para esparcirse, como para expandirse por todos lados. Cuando los grupos humanos están separados, puede aparecer alguna enfermedad infecciosa, pero no contagia a los otros humanos, porque no habían contactos entre ellos. La cantidad de habitantes en la Tierra era muy poca y se agrupaban en clanes chicos y separados entre sí. En la edad, ya más para esta época, en la edad mesolítica, neolítica, o con la aparición de los metales, en la edad de bronce, hierro, se observaron algunas otras, en esqueletos que se encontraron, algunas otras lesiones traumáticas y artrósicas. Se vieron ya más osteomielitis, se vieron tumores, y se encontraron, por ejemplo, casos de tuberculosis ya en aquella época, tuberculosis vertebral. Bueno, era importante, una de las cosas me olvidé de comentarles, era que llamó algo la atención, y era que se observaban mucho fracturas de cúbito. ¿Saben cuál es el cúbito, no es cierto? Uno de los huesos del antebrazo. Tenemos dos huesos acá, el radio y el cúbito. El cúbito es el que da al eje del quinto dedo. Bueno, se observaban muchas fracturas medio diafisarias en la zona media del cúbito. Bueno, y era porque ante la aparición de los metales y de las armas, digamos, el que resultaba fracturado en ese momento se defendía con su escudo ante los golpes de las armas del adversario. Y en esa defensa con el escudo fracturaba el cúbito. Por eso era tan frecuente ese tipo de lesiones, y de alguna manera eso indicaba que cuando uno encuentra ese tipo de hueso, que la persona que lo padecía era un guerrero, que estuvo batallando, y en medio de esa batalla fracturó su cúbito. En el antiguo Egipto, ya más para esta época, tuvo la característica de momificar sus cadáveres. Eso permitió que los cuerpos se conservaran y se pudo determinar la existencia de algunas patologías de esa época.
Y así encontraban, por ejemplo, que habían mal de Pot, que es la tuberculosis vertebral. Había un tipo de enfermedad inmunológica que afecta a los huesos, que era la espondilitis anquilosante, que vuelve rígida la columna, poliartritis reumáticas, y se encontraron también, ahí fueron los primeros que documentaron en gráficos la existencia de gente enana, de acondroplásicos, se llama. Aquel que padece enanismo, la patología se llama acondroplasia. Más o menos en 10 minutos se va a cortar el tiempo de Zoom, la sesión. Entonces hay que volver a ingresar con el mismo link. Bueno, acá también se vieron, no sé si ven esto. Esto se encontró en una cueva de Egipto. Y esto que tiene acá, ¿qué les parece que puede ser? ¿Un bastón? Bueno, algo semejante, una muleta. Claro, una muleta. Exactamente. Bueno, y les pregunto, ¿y esto qué puede ser? Esto que se ve acá. Para acomodar el dedo. Como Bueno, para un juanete. es la primera prótesis Ah, que se encontró. Esto era una prótesis que se colocaba en el pie de una persona que había tenido una amputación del medio pie. Esto en realidad, esto que se ve acá, es madera. Y la persona que tenía esta amputación se lo calzaba, digamos, como para usar. Fue una de las primeras prótesis que se documentó, ¿no es cierto? Bueno, ya en ese momento hacían tratamientos traumatológicos y ortopédicos, y está documentado, por ejemplo, de un médico egipcio de esa época. Estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo, o sea, hace 5.000 años. El tratamiento de una luxofractura vertebral con indicaciones para el reposo, que es lo que actualmente todavía se sigue haciendo. Ahora, por supuesto, hay otras medidas más, pero no todo cambia bajo el sol, digamos. Bueno, después ya encontramos a la época de los griegos, con Hipócrates, que comienza con algunas medidas traumatológicas, como era la tracción. Tracción es tironear. Con el tironeo, ¿qué se hace? ¿Qué se consigue? Se consigue alinear el hueso fracturado o la articulación luxada. En esa época, los alumnos de Hipócrates escribieron algunos libros. Hipócrates tenía una academia, una escuela, donde tenía alumnos. Los alumnos escribían y redactaban eso a nombre del maestro. Entonces, por eso hay varias obras de Hipócrates, que en realidad por ahí no fueron escritas por Hipócrates, no fueron escritas por sus alumnos, pero que llevan el nombre de él, que era el director de la escuela. Ahí se escribió el tratado de las fracturas. Los primeros tratados de fractura, tratados de articulaciones. Una de las indicaciones famosas de esos tratados era la forma de reducir la luxación de hombros. Y vemos que no todo cambió hasta la actualidad. Esta maniobra, que realmente se utiliza para la reducción de las luxaciones de hombro, se llama maniobra de Hipócrates o técnica de Hipócrates. Fíjense de dónde viene esa noción de tratamiento. Bueno, después aparece Galeno ya para el año 150, 200 después de Cristo. También era griego, que hizo algunas investigaciones sobre la locomoción, las formas de caminar, las
las relaciones entre nervios y músculos. Después aparece ya en la Edad Media, donde aparecen los primeros tratamientos de columna vertebral. Aunque no crean, en aquella época, en el 650 más o menos de nuestra era, se hacían laminectomías, o sea, cirugías de columna. Ahora, las condiciones en las que se hacían eran terribles, pues no existía la higiene, no existía la antisepsia, la asepsia, ni existía la anestesia. Así que eran épocas muy bárbaras, pero los tratamientos existían. En esta época aparecen escuelas de medicina en varios lugares de Europa, sobre todo en ese eje que sigue Italia, Francia y Gran Bretaña. Eran los lugares donde aparecieron varias escuelas de medicina. En esa época estaban separadas lo que era la medicina y la cirugía. Los médicos de esa época eran clínicos. Esa era la profesión jerarquizada. Después, por otro lado, estaban los cirujanos. Los cirujanos estaban un poco así dejados de lado, tenían un menor valor social, y se los agrupaba junto con los barberos, que eran los que cortaban la barba, los peluqueros y ese tipo de cosas, y los amputadores, que era gente que se dedicaba a hacer, bueno, lisa y llanamente eso, amputaciones. No se olviden que cualquier patología que medianamente se empezaba a escapar del control, no tenía otro tratamiento que la amputación. Por ejemplo, el caso de algunas infecciones, de algunos isquemias o gangrenas, o por ejemplo, la fractura expuesta, había una fractura expuesta y iba derecho a la amputación. No había otro tratamiento. Bueno, estos cirujanos también se encargaban de otras cosas, como era el de hacer las sangrías. Así que hacían cortes, todo se curaba ya, todo. Creían que las enfermedades tenían que ver con un exceso de sangre, digamos. Entonces había que quitarle un poco de sangre y con eso las enfermedades se curaban. Entonces hacían cortes y se dejaba sangrar a la persona. Esas eran las sangrías. Y lo otro que se encargaban en esa época los cirujanos era de las extracciones dentarias. Eran los antiguos odontólogos, digamos. Bueno, el primero en plantear lineamientos modernos de tratamiento de las fracturas expuestas fue Ambrosio Paré, un médico de esa época. En esa época las heridas graves se trataban mediante la cauterización. ¿Cómo se hacía la cauterización de las heridas? Se echaba aceite hirviendo en la herida. Entonces eso, digamos, cauterizaba, quemaba los gérmenes y lo quemaba al tipo también al paciente, y cerraba, digamos, con eso las heridas. Esa era la forma de tratamiento. Ambrosio Paré fue el primero que dice, no, paren, no hay necesidad de eso, lo que tenemos que hacer es hacer curaciones, limpiar las heridas, y eso mejora, mejora el cuadro. Bueno, fue el primero también que habló de las fracturas de cuello femoral, fracturas de cadera. Bueno, después aparece un libanés, Mansur, que fue el primero que fundó una escuela de traumatología y describió las técnicas para realizar amputaciones. En esa época fue una revolución, digamos. Y después aparece por último
Nicolas Gandry, se llama, es un médico francés, que es el que inaugura el nombre de ortopedia. Ortopedia significa estudio de lo recto, es decir, volver a colocar recto aquello que está torcido. Y hace este dibujo, el del árbol torcido, al que se pretende enderezar, que después fue famoso en toda la traumatología. Después aparecen inventos más actuales, como es el caso del descubrimiento de los microbios,